Buenos días, mi nombre es Diego Iván Frías Morales, del grupo 464. A continuación les presentaré la exposición o análisis del cuento Bola de Cebo. El cuento Bola de Cebo fue escrito por Guy de Maupassant. Guy de Maupassant fue un importante escritor de origen francés, el cual nació en 1850 en Francia, en el seno de una familia aristócrata o de mente liberal. Sin importar esto, su familia le infundió una educación religiosa, y en 1868 él provocó la expulsión del seminario al cual había ingresado a sus 13 años. Un año después de ser expulsado, inició sus estudios de leyes en Francia, los cuales fueron interrumpidos por la Guerra Franco-Prusiana, la cual terminó en 1871. Él en 1879 se dedicó de lleno a la literatura por influencia de su amigo Gustave Flaubert, publicando en 1880 el cuento que lo lanzó al éxito, llamado Bola de Cebo. El contexto de producción en el cual el autor escribió esta obra fue la Guerra Franco-Prusiana, la cual abarcó de 1870 a 1871. Los puntos más consolidados de esta guerra fue la unidad política alemana, el derrocamiento del Segundo Imperio francés, el surgimiento de la Segunda República y el hecho que Francia tuviera que ceder los territorios de Alsacia y Lorena a Alemania. El cuento Bola de Cebo pertenece al realismo, mismo que se originó en Francia después de la Revolución Burguesa en el año de 1848. El realismo supuso la ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Esta corriente tiene fin en 1891. Sus supuestas características son la fidelidad temática de las obras con la realidad, la oposición a la literatura fantástica, la denuncia y crítica a los problemas sociales que se vivían en ese tiempo, basarse en la realidad, y la novela se convierte en el género por excelencia. Como antes se mencionaba, Bola de Cebo se desarrolló durante la Guerra Prusiana, es decir, entre franceses y prusianos. Este cuento nos narra la historia de un grupo de personas que van escondidos en un carruaje y que van huyendo de estos conflictos, ya que en esos momentos Francia había perdido la guerra. En este carruaje va gente que eran como burgueses, pero también va una cortesana o prostituta. Esta señora tenía un poco de sobrepeso, por ello se le apoda Bola de Cebo. En la escena del carruaje se puede resaltar muy bien la hipocresía de los burgueses, porque ninguno de ellos había preparado alimentos a excepción de Bola de Cebo, y aunque la criticaban y la juzgaban, a la hora del hambre todos probaron de sus alimentos. En la trayectoria del camino, llegaron hasta un hotel donde se encontraron con un soldado prusiano, el cual les dio indicaciones que para seguir tendría que Bola de Cebo acostarse con él, a lo cual se negó. Entonces sus acompañantes la comenzaron a presionar hasta lograr que se acostara con él. Después, una vez ya hecho el sacrificio de Bola de Cebo, sus acompañantes burgueses, donde figuraban desde religiosos hasta aristócratas, la seguían viendo inferior y despreciable, aun cuando alimentó sus bocas y facilitó el paso. Contado lo anterior, podemos observar que este cuento pertenece al realismo, por mencionar puntos característicos como que narra un hecho histórico real, que en este caso sería la Guerra Franco-Prusiana. Otro de los puntos que reflejan el realismo son los personajes que viajaban en la carreta, pues muestran las diferencias entre las clases sociales de la época, como la burguesía, la iglesia y la clase baja. Los personajes de este cuento también reflejan el realismo, por ejemplo, los burgueses y el matrimonio Cadela-Matón. Una pareja de comerciantes, la esposa muy joven y baja, con mentalidad deprimente y patriótica, y el esposo alto y viejo con mentalidad sobreprotectora. El matrimonio también de Lazón. También comerciantes, la señora alta y fuerte con voz hombruna y de decisión rápida, y el esposo chaparro, viejo y con mentalidad bromista. Otro de los matrimonios son los duques de Javier, donde el duque se caracterizaba por su gran parecido a Enrique IV. Era una pareja veterana con mucha historia, tomando en cuenta que su esposa tenía un pasado turbio y escandaloso. Otros de los personajes serían dos monjas, una joven, linda y hermosa, y otra sobreviviente de la viruela que en su rostro se reflejaban las marcas. Otro personaje sería el aristócrata Cornudet, con grandes barbas rojas y de mente liberal y buena. Por último tenemos a los personajes: el oficial prusiano, alto y delgado, joven, con bigotes largos y afeminado. También al posadero Follenby, gordo y asmático, agradable y amable. Y por último tenemos al personaje principal, de Elizabeth Rousset, o Bola de Cebo.
Esta era una señorita gorda, con busto grande y atractiva. Se caracterizaba por ser de mentalidad amable y patriótica. Diego, ¿cuál es el tema central del cuento? El tema central del cuento es el cinismo y la hipocresía y los prejuicios que muestra la gente digna hacia Bola de Cebo y el sacrificio que hace Bola de Cebo, así como también el contexto histórico de la guerra franco-prusiana. ¿El tema del cuento tiene algo que ver con la actualidad? Sí, porque se demuestran las clases sociales que aún están muy remarcadas. ¿El cuento te llamó la atención? Poco, aunque es un tema interesante porque relata lo que en realidad se vive. ¿Te identificas con alguno de los personajes o rechazas alguno? No me identifico con ninguno, pero sí rechazo a las parejas burgueses por su hipocresía y cómo tratar a una bola de cebo.